Enviamos un cordial saludo de bienvenida a la lección inaugural de la novena cohorte de la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital. Les recordamos a los asistentes que estamos conectados en transmisión en vivo vía la plataforma Teams, a través de YouTube y Facebook Live en las cuentas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Y estamos también a través de Twitter en las cuentas de @comsabana, utilizando el hashtag periodistaconsabana. Los participantes pueden formular preguntas en el chat de la plataforma Hopin, en Facebook Live y en Twitter usando el hashtag periodistaconsabana. Nos acompañan en esta lección inaugural las siguientes personas: el decano de la Facultad de Comunicación, doctor Manuel Ignacio González; el director de la compañía de innovación Prodigioso Volcán, señor Mario Tascón; y los directores entrante y saliente de la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital, doctores Augusto Bentín y Víctor García Perdomo, quien les habla. El programa de la ceremonia es el siguiente. Primero, dará un saludo de bienvenida y palabras del decano de la Facultad de Comunicación, doctor Manuel González. Segundo, los directores entrante y saliente de la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital, doctores Víctor García y Augusto Bentín, darán algunas palabras de bienvenida. Tercero, conferencia a cargo de Mario Tascón, director de Prodigioso Volcán, compañía española de consultoría estratégica, dirección e invención de proyectos y arquitectura de la información. Después, en cuarto punto, formularemos preguntas de los asistentes. Y finalmente, el cierre de la lección inaugural a cargo del doctor Manuel González. Sin más, entonces, arranquemos con el primer punto, que es el saludo de bienvenida al decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, doctor Manuel González. Manuel González es doctor en Comunicación por la Universidad de La Sabana, magíster en Educación por el TEC de Monterrey y Comunicador Social y Periodista por la Universidad de La Sabana. El doctor González cuenta con más de 15 años de experiencia directiva, docente e investigativa universitaria. Muchas gracias, Manuel, por estar acá y bueno, le damos la bienvenida al doctor González. Bueno, Víctor, muchas gracias. Buenas tardes para ti, para Mario, para Augusto, para las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, en esta lección inaugural de la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital. Quiero agradecer a todos por dedicar parte de esta tarde, noche en Madrid, para Mario, a dar cumplimiento a un compromiso previamente adquirido. Hace algunos días estuvimos reunidos con el profesor Stephen Rees de la Universidad de Texas y con Mario, quien amablemente nos acompaña de nuevo hoy para realizar la sesión inaugural, una primera parte de la corte, de la nueva corte de estudiantes de este programa. Lamentablemente, aquel día la tecnología nos jugó una mala pasada y nos vimos obligados a aplazar la conferencia de Mario. Pero como lo prometido es deuda, hoy nos encontramos nuevamente para hablar sobre la crisis institucional del periodismo y las alternativas de solución que podemos encontrar específicamente desde el ámbito de la innovación. Por eso estamos muy contentos de poder compartir estos minutos con Mario Tascón, quien es socio director de Prodigioso Volcán, una compañía española con sede en Madrid, que se dedica a la consultoría estratégica en temas relacionados con innovación, transformación digital, diseño de contenidos y modelos de negocio en el ámbito de la comunicación. Mario cuenta con una extensa trayectoria e importante trayectoria en la industria de los medios, dentro de los que, solo por mencionar algunos de sus logros, destaca haber sido director adjunto del periódico El Mundo, director digital del Grupo Prisa, en donde manejó proyectos tan importantes como elpaís.es. Además es asesor o ha sido asesor de la agencia EFE y de otras múltiples compañías del ámbito de los medios a nivel internacional. Es maestro de la Fundación GAO, profesor de la Universidad de Navarra y además pues ha estado como invitado participando en nuestra maestría en periodismo y comunicación digital en otras oportunidades. Entonces pues estamos gratamente complacidos por tener una vez más a Mario
dirigiéndose a Colombia, a las personas que hacemos parte de este mundo de la comunicación y de los medios en este país. Mario, bienvenido. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al doctor Víctor García por el trabajo que ha desarrollado en la dirección de este programa en los últimos años. Víctor fue uno de los creadores, fundadores de la maestría en periodismo y comunicación digital. Eh, digamos que fue su primer director y estuvo un tiempo por fuera del programa porque estaba por fuera del país adelantando sus estudios de doctorado en Estados Unidos, pero tan pronto regresó a Colombia y a la universidad, nuevamente tomó las riendas del programa y bueno, en estos últimos años pues ha tenido muchos logros que han madurado la maestría y que yo creo que han, digamos, dado una contribución muy relevante al mundo de la comunicación, del periodismo en el ámbito digital en el país. Víctor recientemente asumió una nueva responsabilidad como director del programa de doctorado de nuestra facultad. Por este motivo dejará la maestría, la dirección de la maestría. Pues estamos muy agradecidos y estamos seguros que su trabajo en el doctorado va a ser tan provechoso como lo fue en este programa académico. Víctor, muchos éxitos en lo que viene para ti, para el doctorado, y mil gracias por tu trabajo en este programa. También quiero aprovechar estos minutos para dar la bienvenida al doctor José Augusto Bentín, profesor de nuestra facultad, quien a partir de ahora es el nuevo director del programa académico. El doctor Bentín es doctor, magíster de la Universidad Complutense de Madrid. Digamos que su área de estudio está centrada en los temas relacionados con empresa informativa, emprendimiento, innovación y gestión de contenidos. Augusto fue director de Radio Complutense, emisora de la Universidad Complutense de Madrid. Fundó y dirigió el portal informativo Unión Madrid, Madrid Radio y fue redactor del periódico Noticias UGT. Ha sido coordinador y asesor de contenidos en diferentes medios emergentes, alternativos, comunitarios y universitarios. Recientemente se desempeñó como director del Departamento de Comunicación Social y Cinematografía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Fue profesor de planta en la Universidad del Norte en el Departamento de Comunicación y fue coordinador del Instituto Universitario de Comunicación Radiofónica en la Complutense en Madrid. Desde el 2018 es profesor de tiempo completo en nuestra facultad, en la Universidad de La Sabana, y es miembro del grupo de investigación en periodismo. Augusto, bienvenido a la maestría, muchos éxitos en tu gestión. Estamos seguros de que vas a realizar un trabajo estupendo en este programa académico. También quiero saludar de manera especial a los estudiantes que este año inician su programa en nuestra facultad, en nuestra maestría. Espero que disfruten el paso por la Universidad de La Sabana, especialmente por la Facultad de Comunicación, y espero que acá encuentren un espacio de crecimiento personal y profesional que apalanque su futuro. Y bueno, qué mejor que dar inicio a este año académico de posgrado que partiendo con Mario, quien nos va a compartir hoy su visión, sus ideas, sus reflexiones sobre la crisis institucional de periodismo y las posibles alternativas que a ella encontramos desde el campo de la innovación, en donde es un reconocido experto. Para ninguno de los presentes es un secreto que los medios de comunicación establecidos están pasando por un momento desafiante, por decirlo menos, en el que los modelos de negocio parecen desdibujarse y tanto las audiencias como los ingresos parecen tomar nuevos rumbos. Esta coyuntura, en parte generada por alcances imprevistos de la tecnología, es aprovechada por diferentes actores sociales para arremeter contra las empresas informativas y debilitarlas aún más. En este escenario de tensiones se popularizan prácticas de desinformación que pueden poner en jaque las estructuras mismas de la democracia. Por supuesto, esta no es la primera vez en la historia que desde diversos sectores se pretenden usar herramientas de propaganda para manipular a la sociedad.
Sin embargo, lo que sí resulta novedoso de cierta manera es el propio ecosistema comunicativo, tecnológico en el que nos movemos, que tenemos hoy a disposición, porque se posibilita que cualquier persona tome la palabra e impacte a muchísimos ciudadanos. Hoy tenemos casos en los que un canal de YouTube o una cuenta en cualquier red social puede convocar más audiencias que una estación de televisión. Esto tiene su trascendencia. En este sentido, si sumamos a un sistema de medios de comunicación que pasa por un momento difícil y que en muchas ocasiones ha sucumbido a tentaciones como el clickbait o el recorte de costos para la generación de contenidos de calidad, a una mayor posibilidad de generar desinformación y por lo tanto de manipular a la sociedad, pues la situación que resulta de allí es al menos preocupante, porque todos, los ciudadanos, nosotros, quedamos más expuestos a peligros como el autoritarismo, los populismos, la corrupción o a los desmedidos intereses económicos de diferentes empresas. En este sentido, resulta urgente e importante comprender las raíces de la crisis institucional del periodismo y sobre todo eh, las posibles soluciones que desde un espacio como el nuestro, la academia, se pueden proponer. Yo creo que la academia, en este caso nuestra facultad, en este caso también compañías como la de Mario, pues resultan un escenario privilegiado para analizar de manera descarnada, para tratar de comprender de manera abierta toda esta situación tan compleja. Entonces, con esto dicho, pues esperamos que un evento como el de la tarde de hoy resulte provechoso para todos nuestros invitados, para entender la crisis institucional del periodismo y las posibles alternativas que desde aquí podemos empezar a vislumbrar. El pasado 11 de febrero, el doctor Stephen Rees nos brindó ya en una primera aportación, una primera parte, su perspectiva experta, que además está recogida en el libro The Crisis of the Institutional Press, publicado recientemente. Y bueno, Mario hoy va a complementar también en el mismo sentido, en la misma senda, pues algunas de las ideas allí planteadas. Entonces consideramos que son todos aportes, no solamente a la formación de las personas que están vinculadas a la maestría, sino en general a todos quienes nos acompañan y que están, digamos, conectados porque tienen un interés en estos asuntos. Una vez más, agradezco a nuestro invitado por acompañarnos en este evento y a todos los participantes por su interés y por el tiempo que nos dedican. Bienvenidos a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, bienvenidos a la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital. Un agradecimiento nuevamente a Víctor, todo nuestro apoyo y toda nuestra mejor energía para Augusto en esta nueva etapa y espero que las ideas que aquí se compartan resulten provechosas para el crecimiento profesional, académico y ciudadano de todos los que estamos hoy presentes. Para todos muy buenas tardes y disfruten este espacio. Muchas gracias, Manuel. Pues quisiera agradecer también a la Facultad de Comunicación, a ti, a la directora de profesores, Ana María Córdoba, por la confianza depositada en mí en estos años. Y pues fue una extraordinaria, digamos, experiencia estar al frente de la maestría en Periodismo y Comunicación Digital. Hoy nos reunimos por segunda vez con Mario Tascón, pues con el propósito, como decía Manuel, de hablar sobre la crisis institucional de los medios y ofrecer posibles soluciones desde la institucionalización, desde la colaboración, ¿por qué no el emprendimiento y la innovación? Vemos cómo en diversos lugares del planeta se declara, principalmente por gobiernos otra vez de tinte fascista, a la prensa como el enemigo del pueblo y cómo fuerzas tecnológicas y económicas imponen presiones y retos sobre los medios y esta profesión. Entonces, en estos momentos de incertidumbre respecto a la libertad de prensa, la coacción tecnológica y la destrucción de los modelos de negocio, creo que surgen oportunidades de reinvención de las que pues Mario Tascón es uno de los pioneros en Europa por su pensamiento disruptivo.
disfrutemos de esta charla y el conocimiento de Mario. Pues particularmente doy la bienvenida a los nuevos estudiantes de la maestría en Periodismo y Comunicación Digital, que son pues la fuerza que nos permite continuar con esta labor de enseñar y de aprender al mismo tiempo. Y bueno, le doy ahora paso al doctor Augusto Ventino, director de la maestría, a quien le doy la bienvenida y la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, decano. Bienvenido, Mario. Y bienvenidos todos los estudiantes de la nueva corte, los estudiantes que ya nos llevan acompañando desde hace unos semestres y pues a todas las personas que estáis viendo el evento. Imagino que ya todos debéis estar muy ansiosos por escuchar a Mario Tascón, así que no me voy a dilatar, a enrollar, como decimos. Simplemente quiero aprovechar este espacio pues para reforzar las palabras que decía Manuel y Víctor sobre el papel de la academia y en este caso el papel de la maestría en periodismo y comunicación digital, donde estos espacios son fundamentales, son de vital importancia, porque nos ayudan a comprender cuáles son las problemáticas, ya no solo del sector industrial productivo en el que nosotros nos movemos, sino de toda la sociedad, ¿no? Y precisamente se generan unos diálogos que nos ayudan a definir horizontes y especialmente a plantear soluciones, a resolver retos desde la innovación. Y en este sentido, pues la maestría en periodismo y comunicación digital va a desarrollar a lo largo de este año una serie de webinars, talleres de diferente índole y unos challenges, unos retos de ámbito nacional e internacional, precisamente para ver cómo desde la academia, con el sector productivo, industrial y con la población, con la sociedad, se pueden resolver los problemas que nos están acechando. Entonces, muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos. Gracias, Manuel, por darnos la bienvenida. Y Víctor, muchos éxitos en el doctorado. Muchas gracias, Augusto. Entonces, sin más, escuchemos ahora la conferencia a cargo del director y fundador de Prodigioso Volcán, señor Mario Tascón. Mario Tascón es socio y director de Prodigioso Volcán, una compañía española de consultoría estratégica, dirección e invención de proyectos, arquitectura de la información, estrategias de comunicación y diseño de nuevos medios. Mario es especialista en medios digitales y redes sociales, en generar contenidos para todo tipo de soportes web y también en visualización, periodismo de datos y nuevas narrativas. La arquitectura de la información y la reingeniería de procesos de redacción son otra de sus preferencias y sus fuertes. Ha dirigido el Manual Español para Internet, Redes Sociales y Nuevos Medios de la Fundación del Español Urgente, de la cual ha sido presidente. Es consultor para empresas como Agencia F, Cadena SER, Clínica Universidad de Navarra, Farmaindustria, Fundación Telefónica, El País de España, El Universal. De 2000 a 2008 fue director general del área digital del Grupo Prisa, teniendo a su cargo pues todos los desarrollos web y de telefonía de las diferentes marcas del grupo. Y desde 1989 a 2000 realizó su carrera en El Mundo, diario del que fue director adjunto, así como primer director e impulsor de la web elmundo.es. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros y bienvenido a esta conferencia. La segunda es la vencida. Muy bien. Muy bien, lo primero, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de La Sabana. Muchísimas gracias al decano, a Manuel. Bueno, también mis deseos de muchísima suerte y las gracias también a Víctor por esta etapa anterior, que yo ya he conocido, y también a Augusto, representado hoy aquí, que arranca también su nuevo reto, que no es pequeño, como todo lo que es esta maestría y todo lo que los alumnos que hoy arrancan con esto, pues supongo que sabrán, esperarán, y a los que yo también deseo muchísima suerte. Si les parece, voy a compartir la pantalla y voy a arrancar, bueno, hablando por de aquello que en la anterior vez no pudimos acabar,
pero no pudimos casi empezar, pero que hoy seguro que vamos a discurrir sobre distintas ideas que me gustaría compartir con todos ustedes, ¿no? Voy a hablar, en realidad también como con el anterior profesor estuvieron hablando de la crisis institucional, yo hoy he tomado 2 o 3 más sobre los que me gustaría abundar un poquito más, si les parece, y en cualquier caso, pues si luego hay ocasión, pues poder también abundar en algún otro tema que les interese a través de las preguntas. Pero como les digo, sin más dilación, les voy a mostrar algunas cosas y algunas ideas y voy a intentar darles un poco de inspiración y transmitirles algunos elementos sobre lo que pienso y lo que he visto y a lo que asisto sobre el periodismo, ¿no? A ustedes esta imagen, por supuesto, les resultará llamativa y sorprendente, pero un español la reconocería de inmediato, porque son los presentadores de la principal cadena de televisión estatal en el momento previo a dar las campanadas de fin de año, del año 2019, cuando pasábamos justamente al 2020. Y mientras, pues igual que nosotros estábamos aquí celebrando nuestra Navidad con las familias, levantando nuestras copas y deseando el año nuevo, igual que seguramente, seguro estaban haciendo todos ustedes, todos los colombianos y todas las personas del mundo, pues en ese mismo momento prácticamente y casi esas mismas horas estaba sucediendo otra cosa en China. En China, pues el doctor Wen Liang estaba enviando a sus amigos un pequeño mensaje que parecía, bueno, pequeño, porque era un pequeño WhatsApp, bueno, en la red que tienen los chinos de ese tipo, en la que avisaba de que había unos casos confirmados de SARS en el mercado de pescado de Shan. Recordad, por favor, a vuestros familiares y seres queridos que estén alerta. Esto sucedía prácticamente a la misma hora que en España y en Europa y ustedes empezaban a celebrar las campanadas de fin de año o la forma que tengan de celebración. El aviso del doctor Wen Liang, un oftalmólogo del Hospital Central, había informado, como han visto ustedes, de estos mensajes a sus amigos, pero el doctor Wen Liang fue apercibido por las autoridades chinas, primero, que le obligaron a retractarse públicamente bajo amenazas y pocos días después el pobre doctor Wen Liang fue contagiado por un paciente de COVID y apenas un mes después, con solo 33 años, moría por COVID-19. Enfermedad que en aquel momento era prácticamente desconocida, incluso un mes después de este aviso del doctor, era prácticamente desconocida enfermedad por todo el mundo. ¿Qué había sucedido? ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que ocurrió para que no solo con estos avisos, sino con todo lo que sucedió después, qué es lo que falló? ¿Qué es lo que hizo que millones de personas se lanzaran como locos a los supermercados a comprar papel higiénico? Que cientos de periódicos, miles de periódicos y sistemas informativos del mundo no supieron explicar bien qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que pasaba, cómo también la sociedad se sintió de nuevo, y no era la primera vez que pasaba recientemente, huérfana de la información necesaria. El caso del COVID es un caso obviamente extraordinario en la que la evolución de la pandemia era mucho más rápida, la realidad evolucionaba de una forma mucho más rápida que nuestra capacidad de entenderla, nuestra capacidad, por supuesto, de prevenirla, como ha sido evidente, nuestra capacidad, como es lógico, de encontrar tratamientos, pero también nuestra capacidad de crear relatos, donde el periodismo tiene un grandísimo valor, también en este caso las fuentes oficiales como son los ministerios de sanidad, pero nadie era capaz de crear un relato adecuado. Nuestra despensa de relatos de pandemias, por llamarlas así, estaba vacía. Todos eran difusos, lejanos en el tiempo, en la distancia, difíciles de construir, porque la información era muy compleja. No teníamos referencias. Tenemos referencias, lamentablemente, de guerras civiles, de terrorismo, pero no teníamos referencias cercanas de pandemias. Por tanto, estaba vacía esa caja de los relatos de pandemia, pero además la comunicación de instituciones, políticos y medios falló de nuevo. No fueron capaces de contar de manera adecuada y clara ni a tiempo el problema que estaba sucediendo. Los medios tardaron en entenderlo y difundieron versiones erróneas y falsas. Los objetivos, en cambio, de los políticos, la otra posible fuente de información,
no han sido siempre sanitarios, sino que en muchos casos han sido propagandísticos. Y la población, por supuesto, todo esto ha abundado en una mayor insatisfacción, en una mayor sospecha de la información hacia todos estos medios. Las personas no comprendíamos lo que pasaba. La información era compleja y además estaba sesgada y mal enfocada. Tampoco, eso también hay que decirlo, nos lo queríamos creer. Los sesgos cognitivos que todos tenemos se activaron en contra de la información verdadera. Porque además, ¿qué había que cambiar en una narrativa como ha sido la de la pandemia? Pues en una pandemia lo urgente es cambiar radicalmente los hábitos y comportamientos de las personas. Para ello, la comunicación, los mensajes y los relatos tienen la máxima importancia, ya que son la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Todo esto, como les digo, falló. La comprensión, además del crecimiento exponencial de los contagios, ha sido un importante elemento que ha bloqueado una correcta estimación del problema. La matemática, que siempre ha sido una dificultad de la población en general, también lo es de nuestros políticos y de los periodistas. No sabemos distinguir los principios matemáticos que gobiernan, ni sabemos explicarlos, que gobiernan una pandemia. Si no los sabemos entender, si no los entendemos, si no los comprendemos, pues mal los podremos explicar. Y aquí era en clave entender por qué el crecimiento exponencial es importante. Esto lo habían anticipado en una película, que les pongo un momentito el relato, que van a ver ustedes cómo muchas veces la ciencia ficción es la que mejor anticipa la realidad. Vean, esto es de la película Contagio, es apenas un minuto en el que verán cómo la doctora, la científica, les explica a unos políticos y periodistas incrédulos qué es lo que tienen que hacer. Y posiblemente ahora cuando la vean dirán, este cineasta era un mago y era, un futurólogo, porque esta película está hecha muchísimo tiempo antes de lo que sucedió. Se la pongo un segundito por refrescarles la memoria, posiblemente la hayan visto, y es una escena de apenas un minuto. Una persona de media se toca la cara 2.000 o 3.000 veces al día. ¿2 o 3.000 veces al día? De 3 a 5 veces cada minuto. Entre medias tocamos pomos, grifos, botones de ascensor y a otras personas. Esas cosas se convierten en fómites. ¿Eso debemos dar a conocer a la prensa? ¿Respiratorio y fómites? ¿Y cómo reaccionará la población? No se puede saber. Por una película con un tiburón de plástico la gente deja de bañarse en el mar, pero por una advertencia en un paquete de tabaco... Tenemos que informar al gobernador antes de poner histérica a la gente. Ahora mismo, ni siquiera podemos decir a la población qué debe temer. Lo hicimos con la gripe porcina y asustamos a los que estaban sanos. Es el fin de semana más comercial del año. Deberíamos cerrar los colegios. ¿Y quién se queda en casa con los niños? ¿Los empleados de las tiendas? ¿Los funcionarios? ¿El personal de los hospitales? Cuando sepamos de qué se trata, qué lo causa, qué lo cura. Cosas que tranquilicen a la población. Lo que tenemos que determinar es lo siguiente. Cada persona que enferma, ¿a cuántas personas es probable que contagie? Bien. En el caso de la gripe estacional suele ser a 1. En el de la viruela, en cambio, es a más de 3. Antes de que tuviéramos la vacuna, la tasa para la polio estaba entre 4 y 6. Bien, llamamos a este número la R0. La R representa la tasa de reproducción del virus. ¿Alguna idea de cuál puede ser en este caso? La rapidez con la que se multiplique dependerá de diversos factores. Del periodo de incubación, del tiempo que una persona es contagiosa. A veces la gente puede ser contagiosa sin presentar síntomas. También necesitamos saber eso. Y necesitamos saber la cantidad de personas susceptibles al contagio del virus. Por lo que parece, todas aquellas que tengan manos, nariz y boca. Cuando conozcamos la R0, nos haremos una idea de la magnitud de la epidemia. Ahora se trata de una epidemia. ¿Una epidemia de qué? Hemos enviado muestras al CDC. En 72 horas sabremos lo que es. Si tenemos suerte. Está claro que no es el caso. Bueno, no era el caso de la película, pero tampoco parece que fuera nuestro caso, ¿no? Sí me gustaría enseñarles y mostrarles, perdón, un segundito, como les digo, enseñarles y mostrarles una gráfica que sí que me parece muy relevante también y que tiene que ver, lógicamente, con lo que hoy he venido a hablarles. Por una parte, por citarles un caso donde la prensa ha fallado tanto como los políticos, que les acabo de citar, en mi opinión, por no saber explicar bien, a tiempo y de manera adecuada
términos, conceptos que no se entendían y que era muy difícil y que han tardado mucho en explicar, aumentando las dudas de la población sobre la credibilidad que tiene. Este es un gráfico, como les digo, conocido que quería mostrarles de la credibilidad, cómo ha ido cayendo en los últimos años y a pesar de que había tenido un ligero repunte en 2018, había vuelto a tener una caída en 2019 y habrá que esperar a los datos cuando se publiquen de 2020 para ver dónde estamos. Pero yo sospecho que esto, como ven la tendencia, es una tendencia en la que poco a poco la credibilidad en los mass media en Estados Unidos va bajando. Estas informaciones son informaciones que se repiten en otros países, se repiten en otros sitios y, bueno, de alguna manera estas informaciones, como les digo, son iguales. En todos los países del mundo van apareciendo, van bajando estas distintas y diferentes puntuaciones que, como les digo, pues, y como ven ustedes en el gráfico, son bastante negativas sobre la credibilidad y en cuanto creen los americanos, los colombianos, los españoles, los europeos en los mass media, ¿no? Bueno, me gustaría, aparte de esta pincelada, de la anterior, me gustaría saltar ahora a otro tema que me parece que es muy relevante y que está por debajo de todo esto, que es el tema de las fake news. Primero, haciendo un pequeño experimento con el tema, uno que la verdad que me molesta un poco especialmente, quizá también presidí la Fundación del Español Urgente y entonces me parece que en los usos abusivos del inglés, cuando hay palabras en castellano, y bueno, sé que lo digo además en una audiencia especialmente sensible, porque si alguien es sensible a las cuestiones de nuestro idioma común tan bonito, tan bello, pues son ustedes los colombianos, posiblemente incluso más que nosotros los españoles. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, me gustaría enseñarles durante un minuto también las palabras en español del campo semántico que son las denominadas fake news. Y de tal manera que vean ustedes y escuchen ustedes con una música que les voy a poner de fondo y elijan ustedes cuál es aquella palabra que relativa a las fake news les parece a ustedes más sorprendente. Fíjense un poco en todas ellas, pasarán muy rápido y a ver cuál de ellas les llama más la atención. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira. Mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Bueno, como han visto ustedes, hay un montón de palabras que tienen que ver con todo eso. Sí, sí, sí.
Es que se me cambia automáticamente a otra pantalla. Decía que, como ven ustedes, aquí he pasado por unas cuantas. Les diré que es una selección de aproximadamente, han visto ustedes, unas 48 palabras distintas que el castellano tiene para aplicar al mismo concepto, en algún caso de fake news, en otros casos a conceptos que están en el mismo campo semántico y que, como les digo, pues a mí siempre me pone un poco nervioso que fake news siga siendo la que utilicemos todos nosotros. Yo mismo la estoy utilizando, yo mismo la utilizo en la presentación, pero la verdad es que si de algo sabemos también en otras latitudes, no solo los norteamericanos, pues de mentir todos sabemos algo, ¿no? O sea, en toda la historia de todas las naciones, y no somos menos, incluso en esto, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, como les decía, más allá de eso, pues siempre me ha gustado un poquito compartir esta parte, ver esta parte, y me gustaría también seguir, si les parece a ustedes bien, hablando de cómo se fabrican estas mentiras. O sea, hemos visto el campo semántico y voy a compartir de nuevo con ustedes pantalla. Iré saltando un poco porque el sistema no me permite estar a la vez. Iré saltando un poquito mi imagen con la de la ventana que estoy presentándoles, y para que vean ustedes ahora, como les digo, compartirles y hablarles un poquito de las fábricas, cómo se fabrican estas mentiras. Vamos a ver si les parece a ustedes bien. Ahora un pequeño vídeo de un corto en el que explica muy bien este asunto. In a city with a name I don't know how to pronounce, with a lot of fake Facebook and Twitter accounts, in a windowless room lit by the glow of the screen, there's a weaponized information garbage machine, making up stories that'll look like news about abortion and guns and immigration and Jews. Pleasantly delighted, we're so easily divided, working for a Russian troll farm. It's a full-time job keeping up with the feed. You refresh and you read, you refresh and you read. There's a post from a friend, you let down your guard. But just bet on a hook and you bite down hard. You like it so you like it and your friends like you. Now everyone likes it so it must be true. You move on undaunted, but you did just what they want. You're working for a Russian troll farm. We won't ever be till we learn how not to feed, working for a Russian troll farm. ¿No hay alguna forma de anularlos? Pues buena pregunta, ¿no? ¿Hay alguna forma de anularlos? Bueno, yo es que creo, como Chomsky, que en estos tiempos nadie cree en los hechos. Y como nadie cree en los hechos, pues han aparecido personajes como Donald Trump que han convertido las palabras en armas y que están ganando, y han ganado de alguna manera la guerra del lenguaje. ¿Por qué? Porque la prensa, porque los periodistas están en desventaja cuando se tratan de competir, cuando tratan de informar sobre un supervendedor con una capacidad instintiva para manipular el pensamiento, porque enmarca, repite a menudo, y guiando a otros a repetir sus palabras, hace que la gente lo ataque dentro de su propio marco. Como ven en la descripción de lo que sucede enfrente de nosotros, justo delante de nuestros ojos, está parte del problema de la crisis del periodismo. No sabemos enfrentarnos a estos modelos que, por otra parte, en cambio, los científicos, los especialistas en marketing, los publicistas o los vendedores entienden perfectamente. Incluso los piratas informáticos del Estado ruso o el Estado Islámico. Pero la mayoría de los reporteros y editores claramente no son capaces de saber interpretar o de saber parar lo que está sucediendo. Permítanme que aproveche también con otro pequeño material que me gustaría enseñarles. De verdad, cuando hablamos de fake news, sabemos de qué estamos hablando. Les voy a pasar una pequeña documentación también, van a ver ustedes una pequeña documentación sobre los distintos tipos de información manipulada que componen este universo del que vamos a seguir hablando.
Bueno, como les digo, estos son algunos de los métodos. Voy a compartir de nuevo, no puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Pero sí me gustaría hablarles del índice de verosimilitud. El índice de verosimilitud fue un índice que un día, intentando analizar cómo eran y cómo funcionaban estas fake news, se nos ocurrió pensar, ¿no? Nosotros, los periodistas, los comunicadores, pensamos que uno es capaz de engañar, por decirlo así, cuando es capaz también de introducir en aquellas noticias que lanza una calidad alta en los formatos, en las formas, en la manera de estar escritas, en la calidad fotográfica y, bueno, que cuando eso se consigue, pues que se puede llegar, si además se acerca a la emoción que tienen las personas por sus posiciones ideológicas, se consigue engañar. O sea, la verosimilitud es altísima y, en cambio, pues uno no daría nada por una calidad baja y una cercanía emocional baja. Pero, en cambio, el índice de verosimilitud no funciona así, porque en esos dos cuadrados que ven ustedes vacíos también puede funcionar. O sea, con una calidad altísima se puede llegar a engañar porque parece real y también con una cercanía emocional alta, aunque la imagen, aunque la foto, aunque el contenido sea feo, mal hecho, horrible, se puede engañar. Por tanto, el índice de verosimilitud funciona muy bien en esos tres campos y solo hay uno en el que no funciona, frente a lo que pensaría un periodista o un comunicador. Este índice está también no el índice, pero están muy bien estudiadas las condiciones en las que sucede. La calidad no es una condición necesaria para la viralidad de las noticias. De hecho, el modelo que estudiaron estos autores que tienen ustedes en pantalla predice que es probable que la información de baja calidad es la que se vuelva viral. Porque en realidad, ¿qué es un meme, por ejemplo, que son los que más circulan? Es una imagen con un texto en mayúsculas. Es que yo tomo esta imagen, que es una imagen de unos disturbios en Grecia en el año 2003, y le pongo encima un texto en mayúsculas que diga esto, y ya tengo un meme. De hecho, este es uno de los memes que más circuló en las elecciones, en las antepenúltimas, elecciones norteamericanas. Fue un meme, una imagen que no era de ese sitio ni de ese lugar, un texto en mayúsculas y ahí la tienen ustedes funcionando. Hay manipulaciones fotográficas, burdas incluso, pero circula. Este es un meme de, bueno, pues evidentemente una posible noticia insólita, ¿no? Pobre submarinista, ¿no? Pero es evidente, manipulada, la imagen se nota, pero da igual. Fue uno de los grandes memes de hace unos años. Aquí tienen otro en el que ya el autor no es simplemente un bromista. Aquí tienen una reunión de dignatarios mundiales en la que alguien se sintió que faltaba y posiblemente alguien de su gabinete lo colocó, ¿no? Bueno, pues fenomenal, ¿no? Aquí tienen ustedes cómo cualquiera puede hacer estas manipulaciones. Este es material auténtico utilizado en otro contexto. Son imágenes reales de un activista golpeando a un policía al que está en el suelo, pero que no son del sitio donde se publicó, son de otro acontecimiento. Este lo hice yo ayer para simular una imagen de la tele. Hay sitios en Internet donde uno pone su foto, pone esto y, bueno, pues ya está. Ahí tiene una simulación de lo que quiera. Se puede hacer. Aquí tienen una en la que Macri es ridiculizado porque alguien le ha puesto un bigote pues a la manera de Hitler, ¿no? Asalto de inflación o disminución de impuestos, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, pero esto se ha ido sofisticando, o en algún caso se montan webs enteros, ¿no? Como este que también fue muy famoso, que tiene aspecto, incluso el logotipo recuerda un poco a la CNN, tiene todos los elementos que tendría una noticia, tiene un titular, tiene los botones de compartir, tiene noticias, la foto del Papa para contarnos que el Papa ha prohibido a los católicos votar por Hillary Clinton. Bueno, cosa que evidentemente también era una mentira, pero aquí tienen ustedes a los manipuladores haciendo de todo. Les voy a mostrar
cómo la sofisticación de la voz sintética hoy día ya no solamente es que sea buena por la calidad de la voz, sino porque van a ver ustedes cómo una inteligencia artificial, bueno, van a ver, no, lo van a escuchar, cómo una inteligencia artificial es capaz de discutir y de hablar con una persona razonando. Sí, how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like after like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekend or? For next Wednesday, the 7th. Oh, no, it's not. Bueno, no les quiero aburrir, pero como ven ustedes, parecía más inteligente la inteligencia artificial casi que la pobre mujer que contestaba, que parecía que se aclaraba menos, ¿no? Pero bueno, se puede conseguir eso. Los vídeos hoy día se pueden sofisticar mucho. Significant modifications of the head pose, while their warping-based approach distorts the head and the background. Note that their approach is based on a single target frame, while we learn from a video clip. We evaluate our approach quantitatively in a self-reenactment setting, in which the source and target videos are taken from different parts of the same video. The error map shows the per pixel root mean squared error in RGB color space with respect to the reference. Our results are nearly indistinguishable from the real video. We next evaluate our space-time. Bueno, como ven ustedes, el nivel es altísimo. Aquí tienen otros los famosos vídeos porno simulados con los que están siendo atacados artistas, personas famosas, pero también tienen uno, por ejemplo, el otro día se hizo viral en TikTok, este que ven aquí, que es un vídeo falso. I'm going to show you some magic. It's the real thing. I mean, it's all the real thing. Bueno, ¿es todo real? Pues la verdad que es difícil de creer. Cambio ahora mismo en ustedes mi cámara. Ya está. Y como les digo, pues seguir un poquito. Disculpen que tengo, como los vídeos solo los puedo lanzar cuando la imagen de la pantalla está en formato presentación, dejan ustedes de ver mi rostro, ¿no? Pero bueno, como les digo, y si no les importa y con alguna alternativa para que vean que sigo aquí, que esto no es un vídeo fake y que no he grabado esto para mandarlo, sino que aquí estoy, pues iré alternando esto y les voy mostrando un poquito. Bueno, como les decía, me gustaría hablarles también de cómo se distribuyen estas mentiras. O sea, hemos visto cómo se fabrica, la capacidad de fabricación que tenemos, la sofisticación en esa fabricación. Pero es muy interesante también ver, si me permiten, les voy a enseñar, como digo, cómo se distribuyen las mentiras. Cómo estas mentiras, que además es parte de lo que influye en la polarización, que es lo que daba también título a esta serie de conferencias, a esta serie de charlas alrededor de esto. Vamos a volver a compartir la pantalla, con su permiso. Y aquí va la distribución, como les digo, de las mentiras. La distribución de las mentiras, ahí ven ustedes un sistema de distribución de noticias de Internet representado por aquellos nodos principales, algunos informativos, otros de los medios, algo YouTube, la CNN, los usuarios, por supuesto. Bueno, la distribución de las mentiras se basa en que hay una nueva manera de segmentar los públicos. Los públicos tradicionalmente se segmentaban por elementos demográficos, por la edad, el género, los ingresos o por la geografía. Eran de esta zona, de esta otra, regionales, internacionales. Pero recientemente, como se puede medir, se han empezado a medir por psicografía y por comportamiento. ¿Psicografía qué es? Bueno, pues la personalidad, las actitudes o las actividades que hacen esas personas que nos permite hacer grupos y a raíz de esos grupos que generamos, pues recomendar cosas. Y todos los que leen este libro, pues este que se parece a estos que leen este libro, le vamos a recomendar también este libro que los otros ya lo han comprado. También está el tema del comportamiento, los ratios de uso, patrones o por qué beneficios adquiere la gente o no. Todo eso nos permite
segmentar a personas, esto es nuevo, o sea, esto lo que antes era muy difícil de medir, pero en los nuevos medios, en los medios digitales es mucho más fácil de medir que en el mercado tradicional. Y se ha empezado a medir y se ha empezado a utilizar. Hay gente que incluso te ofrece, hay una empresa que vi hace poco un anuncio de relaciones públicas que ofrece mentiras. Dígame usted qué mentira quiere y nosotros la distribuimos, sabemos distribuir mentiras. O sea, ya no solo distribuyen notas de prensa, distribuyen mentiras. Aquí tienen ustedes una imagen de una granja de clics en Tailandia, igual que hay granjas de bots, granjas de manipuladores, de cientos de teléfonos, como ven ahí, que están manipulando la información, haciendo clic, enviando algo, y además esto se suma a las cámaras de eco. Las cámaras de eco, como ustedes saben, es ese fenómeno en el que nosotros mismos, por nuestras recomendaciones, por ponernos solo en contacto con aquella gente que nos gusta y aquellos amigos, y que los propios algoritmos solo nos recomiendan lo que los amigos de nuestros amigos ven, acabamos estando encerrados en una burbuja de eco en la que todas estas ideas, al final no hay ideas nuevas, no entran ideas nuevas, sino que siempre son las mismas. Este es un esquema de dónde están las raíces de los bulos, que como ven ustedes, en los bulos no solo hay un problema del bulo y de la fabricación del bulo, sino como ven y como bien señala este gráfico, el problema de la desconfianza en los medios tradicionales, aparte de, por supuesto, unos niveles muy bajos en la población, pero también en los periodistas del pensamiento crítico. Yo creo que todos estos elementos son para repasar. Fíjense ustedes que en la base de estos bulos que se distribuyen por el social media, estamos hablando de que 2 de los elementos, al menos de estos 4 que se señalan, están del lado justamente de la crisis del periodismo, de la crisis institucional que está detrás de todo esto. A esto añadan ustedes, como decía este antiguo chiste de Internet, el problema del anonimato. En Internet nadie sabe que somos un perro y, por tanto, podemos estar desde cualquier sitio, en cualquier posición, sin que nadie sepa quiénes somos, lanzando cualquier tipo de verdades, mentiras o verdades a medias. La falsedad, sépanlo ustedes, se difunde en otro estudio que hizo la revista Science, que publicó, la revista Science, muchísimo más lejos, más rápido, más profundo y más ampliamente que la verdad en todas las categorías de noticias que estudiaron. Los efectos fueron muy pronunciados en las noticias políticas falsas, pero también en noticias de desastres, de ciencia, de leyendas urbanas, de ciencia. Dirán ustedes, la ciencia parece mentira. No parece mentira. ¿Cuántas noticias falsas han visto ustedes ahora con el coronavirus que he citado al principio del estudio? ¿Por qué aparecen esas noticias falsas? Entre otras cosas, porque la prensa convencional y las fuentes oficiales dejan huecos que son rellenados por las noticias falsas. Si la gente tiene información fidedigna de algo, no busca otras cosas, no está deseando encontrar algo que no encuentra. Siempre que rellenemos esos huecos adecuadamente y con lealtad y con, desde luego, veracidad, ¿no? Bueno, las noticias falsas además tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que las verdaderas, porque las noticias falsas, y quizá también de ahí reflexionemos sobre el nombre, no sé si recuerdan que una de las que les puse yo al principio era como le llamaban antes, les llamaban las falsas nuevas. Yo creo que es un gran nombre, que no triunfará seguro, pero las falsas nuevas era un gran nombre que tenían nuestros antepasados para esto. ¿Por qué? Porque son novedosas. Ese es el elemento. Lo falso se percibe como nuevo, como más novedoso que lo verdadero. Y, por tanto, parece que el factor novedad es clave para que la gente comparta. Nos encanta compartir lo nuevo, lo sorprendente, lo que los demás todavía no saben. Ser los primeros en contar algo. Somos contadores de cuentos, somos una raza que está compuesta de contadores de cuentos. Las mentiras triunfan, además, porque normalmente provocan temor, indignación o sorpresa, emociones, que es lo que los periodistas piensan que no sucede. No, las emociones son importantísimas. Y además, en este estudio que publicó Science se descubrió o se mostró que los robots comparten por igual las noticias falsas y las verdaderas. Por lo tanto, parece que son las personas las que más contribuimos a viralizar esos contenidos falsos. ¿Cómo se paran? Pues bueno, como en un virus. Aquí tienen un esquema que habrán visto ustedes últimamente mucho, porque son los esquemas de cómo se para el coronavirus, que si se fijan,
Es el mismo sistema para atacar los virus. ¿Cómo paramos un virus? Bueno, pues porque una persona que no envió el rumor a su grupo, otra persona comprobó la veracidad, lo mandó, otra persona obtuvo información de fuentes fiables, otra persona preguntó al que se lo mandaba. ¿Y tú cómo sabes que esto es cierto? Es muy sencillo pararlo, siempre que intervengamos en estas cadenas, porque si no, como el virus, se propagan. Aquí tienen los consejos que da la Organización Mundial de la Salud para evitar la infodemia. Evalúen las fuentes, no se conformen con los titulares, identifiquen al autor, comprueben la fecha, examinen las pruebas aportadas, olviden los prejuicios y consulten a las instituciones que verifican la veracidad de la información. Si se fijan ustedes, también son los consejos que muchas veces los propios periodistas no siguen. Y, por tanto, son los propios periodistas los que inciden aún más en esta infodemia, en este elemento y en esta dificultad que están trayendo a nuestra profesión las falsas nuevas, las fake news o como quieran ustedes llamarles. Y, por supuesto, acuérdense del famoso sándwich de la COF. Cuando quieres luchar contra la mentira, empieza con la verdad, porque tienes que empezar con la verdad para que se hable un marco concreto que sea el tuyo. Indica la mentira luego o la imprecisión. Evita, si puedes, el lenguaje específico de los mentirosos, de la gente que maneja las fake news, y vuelve a la verdad, porque repitiéndola más veces que la mentira será tu manera de ganar. Bueno, me gustaría también que hiciéramos un recorrido sobre qué pasa en la sociedad, qué pasa en ese público que cada vez desconfía más de los medios, que cada vez está más polarizado. Bueno, el público es un público, por supuesto, manipulable. Voy a mostrarles un ejemplo de un anuncio televisivo sobre que van a ver ustedes y, bueno, vamos a ver qué les parece. Hola, buenas tardes. A ver si podríais arreglármelo. No te preocupes, esto en 5 minutos te lo tengo, ¿eh? Si no estás dispuesto a jugártela por un móvil, ¿lo harías por cuestiones más importantes como la salud? No te dejes engañar por las pseudociencias. Ante la duda, comprueba. ¡Que esto funciona! Son 100 euros. Gobierno de España. Bueno, esta es una campaña que preparamos para el Gobierno de España, que, bueno, quienes estén en contra de las pseudociencias, pues les habrá hecho gracia, les habrá parecido que es divertida, que es graciosa y que posiblemente tenga un efecto. Yo les diré que es una mala campaña, la hicimos nosotros, pero es una mala campaña. Yo me di cuenta con el tiempo que nosotros estábamos hablando a los que ya estaban convencidos. El que no estaba convencido se sentía atacado, se sentía que le estábamos llamando imbécil por creer en las pseudociencias, cuando el objetivo era que cambiara el comportamiento, justamente que no creyera en ellas. Y lo único que hacíamos era darle más elementos emocionales para creer en ellas, porque si el gobierno, que es quien nos manipula, quien no sé qué, quien está del lado de las farmacéuticas, lanza esta campaña, pues es evidente que esta campaña es por algo que no es. De nuevo, la crisis de los medios, la crisis de confianza en gobiernos, en instituciones y en medios que están justamente en ese paquete, es lo que lleva a que este tipo de anuncios no funcionen como debería. Aquí tienen otro caso. Estos son 2 tweets de un ciudadano norteamericano que en un momento determinado vio una serie de autobuses, subió este tweet diciendo que parecía que estaba un poco organizada las protestas anti-Trump que iba a haber esa tarde en, sin creo recordar, donde era este evento. Bueno, un periodista lo investigó y le dijo, oye, señor Tucker, es que mire, yo estoy investigando y lo que usted ha visto y esos autobuses son autobuses de una convención que hay en Austin gigante de dentistas y que están acercándose a los hoteles para llevar los dentistas. Bueno, el propio pobre Tucker, que era un señor normal, desmintió su tuit, dijo, perdón, disculpas, me he enterado gracias a un periodista de que esto es así, lo siento, dio igual. ¿Por qué? Porque el primer tuit era el que los pro-Trump querían creerse. Y entonces dio igual, el primer tuit tuvo miles de retweets, en cambio el segundo apenas tuvo, el del desmentido, digamos, apenas tuvo alguno. Porque la gente es lo que se quería creer. Hubo un caso también en España que les voy a enseñar, que es este, con una frase que me encanta porque me parece que es muy significativa de lo que piensan las personas, una parte de la sociedad, sobre los medios de comunicación. Esto no lo verás en los medios, esto no lo verás en los periódicos, esto no lo verás en la prensa y como no lo verás en la prensa, ayudarme a difundirlo.
Entonces aquí tenéis a esta chica, es Montana García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities de la tele, no la verás la noticia en ningún medio de comunicación. Este fue un tuit viral que tuvo también miles y miles de retweets y miles de personas que querían ayudar a que todos los españoles conociéramos a Montana García, vecina de Cáceres y ganadora de las Olimpiadas de Física y Química del año 2018. Y esto funcionaba porque efectivamente la llamada de atención, lo que dice este eslogan, esto no lo verás en los medios, es un activador del descrédito que tienen los medios. La realidad es que este tuit, Montana García, no era Montana García, sino que es una actriz porno libanesa que se llama Mia Khalifa. Pero ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Quién iba a reconocer a una actriz libanesa si era mucho mejor historia la de Montana García? Esto no lo verás. Bien, yo aprendí en el periodismo y si quieren ustedes una lección posiblemente la mayor que yo aprendí en el periodismo durante muchos años y todos los estudiantes les dedico esta frase. Las mejores historias merecen el mayor de los escepticismos. Cuando ustedes vean una gran historia, no se la crean. No se la crean, no, compruébenlo, pero desde luego no piensen que van a ganar. Cuanto más excepcional, cuanto mejor sea la historia, piensen ustedes que es más fácil que esté manipulada, que les estén manipulando, que les estén vendiendo algo y no lo olviden esto nunca. El diario El País lo olvidó una vez cuando el gobierno español le dijo que el atentado que tuvimos el 11M en España fue un atentado debido a ETA. Y El País publicó, El País no tuvo esta cautela y publicó durante un rato, durante unas horas, que había sido ETA la autora de la matanza, por una manipulación evidente de un gobierno intencionada, porque si era ETA ganaban las elecciones y si era un atentado árabe se perdían, como se perdieron. Entonces recuerden ustedes estas frases, porque este tema y estas problemáticas hace mucho tiempo que se conocen, porque hay un problema de fondo, que es las sociedades en las que vivimos y de las que somos parte. Este es una frase de un judío perseguido, Bloch, que en el año 21 ya dijo que un error solo se propaga y se amplifica, solo cobra vida con una condición: encontrar en la sociedad en la que se expande un caldo de cultivo favorable. En él, en ese caldo de cultivo, de forma inconsciente, los hombres y las mujeres expresan sus prejuicios, sus odios, sus temores y todas sus emociones. Este es un llamamiento a todos ustedes que van a empezar a estudiar esta maestría y que luego ejercerán este apasionante, difícil y complejo oficio. Recuerden la frase anterior y recuerden esta idea. Tengan cuidado porque ustedes circulan sobre un polvorín, que es la sociedad, y cualquier chispa mal echada es una chispa que lo hagan quienes hacen fake news, lo hagan ustedes, es una chispa que va en contra y que hace levantar populismos, revoluciones y muchas veces pues muchos problemas innecesarios para la sociedad y las personas a las que servimos. Bueno, aquí tienen ustedes el cuento resumido en este chiste. ¿Cuándo sabes si una noticia es verdad?, le pregunta ella a él. Dice, cuando estoy de acuerdo. Esto, lamentablemente, este chiste es una realidad con la que tienen ustedes que tener cuidado porque esto cada vez es más abundante. Y los medios o se refuerzan, mejoran y aumentan la calidad, sus controles y su regulación, o si no, caerán en que serán banales, serán innecesarios y serán sustituidos por cualquiera que cuente las cosas tanto como la gente las quiere oír como deben ser las cosas que hay que contar. Bueno, me gustaría hacerles una breve guía que no encontrarán ustedes en la universidad. En este caso voy a hacer una broma con no lo encontrarán ustedes en el medio de comunicación. Les voy a dar una breve guía del malvado fabricante de bulos, paparruchas y pajarotos, que como ven ustedes he confesado cuáles son algunas de mis palabras favoritas para referirme a los bulos, las paparruchas y pajarotos, conocidos en inglés por fake news. Bueno, les voy a hacer esta breve guía y con esto, si les parece, pasamos, si hay tiempo, a un coloquio, ¿no? Por una parte, recuerden ustedes el índice de verosimilitud. Todo puede ser creíble siempre que ustedes se acerquen a aquello en que emocionalmente quiere su audiencia creer. Por tanto, no se centren en cómo quieren que la gente piense,
Concéntrese en cómo quieren que la gente sienta. Por otra parte, no busquen la verdad da igual, busquen el impacto. Conviertan todos los temas que toquen en viscerales. La emoción, se lo aseguro, gana a la razón. Resalten las palabras y escondan los hechos. No hay nada más vulgar que hablar de hechos, que hablen los periodistas. Ustedes resalten las palabras, escondan los hechos. Distinguen y separen rápidamente entre nosotros y ellos. Esto es de lo principal. ¿Dónde está la raya que nos marca, la que nos separa? Desvíen la atención de los problemas importantes mediante la técnica conocidísima de la inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Continuamente. Pongan ustedes los problemas importantes que más dan. Inunden todo de problemas insignificantes, de problemas pequeños. Inventen los problemas y después ofrezcan soluciones. Problema nuevo, solución nueva que ustedes solo la van a dar porque son los que se inventaron el problema. No gasten demasiado dinero, no hace falta. Mentir es, de verdad, baratísimo. Recuerden que además una prensa mal preparada será una de tus mejores aliadas. Desacrediten todas las fuentes de información que no controlen, los periódicos, las radios, las columnas, los periodistas no corruptos. Estos hay que desacreditarlos inmediatamente, porque si no, a ver si la gente se va a fiar de ellos. Entonces, todo esto, por eso es importante esa palabra, esa frase que les he dicho antes. Esto no lo verás en los medios de comunicación. Esa frase funciona, como cada vez funciona más, porque están desacreditando las fuentes de información principales. Y las fuentes de información principales se dejan que les desacrediten, que es lo peor. Muchísimas gracias y recuerden ustedes que, como diría Donald Trump, ¿a quién van a creer? ¿A mí o a sus propios ojos, ¿no? Y si les parece, y voy a volver a mí. Estaba aquí, esto no ha sido una fake ponencia, sino que yo estaba aquí, les aseguro, y a pesar de esto espero que les haya servido, les haya inspirado y, bueno, como estoy a disposición de lo que ustedes manden y como quieran continuar. Muchísimas gracias. Bueno, Mario, muchas gracias por esta presentación estupenda. Les recordamos a los participantes que pueden formular sus preguntas a través del chat de la plataforma Teams, a través de YouTube, Facebook Live de la Facultad de Comunicación y en Twitter a través del hashtag periodistaconsabana. Mario, arranquemos con esta pregunta. Muy interesante, creo, toda la conceptualización de la charla. Tú como experto en temas relacionados con innovación, ¿cómo crees que podrían desde distintos escenarios, desde emprendedores, incluso otras carreras u otros actores, generar nuevas herramientas, formatos y metodologías para apoyar la labor de la prensa y contrarrestar algunas de estas amenazas de las que nos has contado en la charla? Bueno, yo creo que lo primero sería que la prensa sepa trabajar con otras áreas. O sea, la prensa ha sido una industria muy endogámica, en la que los periodistas, además, como tenían un control bastante grande sobre el medio y la distribución del medio, o sea, un periodista, bueno, pues al final trabajaba en prensa o en radio y tenía el propio autor, digamos, tenía un control bastante grande sobre el medio en el que publicaba. Esto se ha desbaratado, esto evidentemente hoy cualquiera en cualquier sitio puede publicar, incluso puede tener más audiencia, lo habéis comentado al principio, pero hemos sido muy individualistas. Nos cuesta mucho trabajar con otra gente. O sea, yo recuerdo en estos años, por ejemplo, a los ingenieros eran considerados, los ingenieros en la parte digital incluso, eran considerados una gente, bueno, de otro sitio, que sí, que nos ayudaban, que era un mal necesario, ¿no? Incluso estaban en otros sitios. Se produjo hace unos años, recordaréis, que cuando en el Washington Post metieron a los ingenieros en la redacción,
hubo dos reacciones, la de los más avanzados que lo aplaudían y decían, hombre, por fin estamos trabajando conjuntamente con los ingenieros, y la de aquellos que no les gustaba nada, que no entendían por qué esos señores ingenieros habían entrado en las redacciones. Yo este proceso, que fue muy conocido, este choque en el Washington Post, lo viví, lo he vivido en El País, lo he vivido en otros sitios. O sea, los periodistas no entendían. Pasó incluso hace unos años con los infografistas o con los diseñadores, eran como periodistas de segunda, no eran considerados periodistas. Bueno, lo primero que hay que cambiar es eso. Y en ese momento en el que tú empiezas a trabajar con otras áreas, pues te encuentras con la propia de ingeniería que acabo de decir, que puede ayudar porque hay muchas herramientas para la mejora de la veracidad de las historias, de la comprobación de los datos que necesitan de periodistas, de ingenieros. No digo nada en el tema de periodismo de datos. En el tema de periodismo de datos, algunos de los mejores periodistas de datos son estadísticos. Lógicamente, es gente que maneja la estadística, que en periodismo de datos se llama periodismo de datos. Pues parece que algunas veces esto se nos olvida. Entonces, yo creo que, por supuesto, hay muchísimas áreas en los científicos. Pues mira tú ahora con la pandemia no haber tenido más científicos divulgadores a mano o periodistas científicos. Eso ha faltado. O sea, yo creo que en el mix de las carreras, en el mix de las profesiones, en el mix de las disciplinas y, por tanto, en el mix de la innovación y de la tecnología, pues está parte, seguro, de la solución y del avance del periodismo. Totalmente de acuerdo con lo que planteas en la pregunta. Bien, la tecnología pues no es solamente sofisticada en la capacidad que tiene para generar tal vez información falsa, sino que también creo el punto principal es el incremento que se genera del volumen. Frente al volumen automatizado de información falsa, pues es un poco difícil competir. Hablabas de la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con ingenieros o personas que entiendan muy bien la red para tratar de combatir un poco esta divulgación constante de noticias falsas. Pero pensando un poco más en la tecnología, ¿cuál es la responsabilidad de las plataformas, particularmente de las redes sociales, en todo este proceso de fabricación incremental y de volumen y de permitir, por ejemplo, la automatización en la distribución de información falsa? Sí, bueno, vamos a ver, el problema también en la distribución, bueno, ahí hay dos problemas principales en lo que planteas. Por una parte, que el periodismo o todo lo que es el periodismo y los medios han asistido a estos fenómenos como espectadores, pero no saben entrar en ellos, no saben manejarlos, no han hecho una inmersión en este mundo digital de verdad. O sea, asisten como espectadores, lo ven pasar, ven que avanzan, ven que cambian, ven que aparece una red, luego aparece otra, pero cuando quieren reaccionar suelen ir bastante tarde, mientras que el resto del mundo pues va a la vez más o menos a la vez que van sucediendo estos cambios. Este es un problema, porque tú no puedes estar solo de espectador en un ecosistema que además es tuyo, que tú eres una parte. Porque además, si solo estás de espectador viendo lo que va pasando, nunca lo vas a entender bien, lo vas a entender tarde y cuando quieras reaccionar o no tienes espacio o te han desplazado. El tema del volumen mismo, pues claro, parte del volumen tiene que ver con maneras nuevas de trabajar, en las que también la prensa está yendo muy tarde. Pongo un ejemplo que he visto hoy, esta tarde o ayer, vi que creo que recordar que era la agencia EFE, ha llegado a un acuerdo con Narrative, que es una compañía hispano-alemana de inteligencia artificial, para que en las próximas elecciones municipales con Narrative cubra los textos y Narrative haga con inteligencia artificial la cobertura de los textos de las elecciones municipales. Bueno, yo creo que ha sido un shock en España el que la agencia EFE que es la principal agencia, como sabéis, española, pueda llegar a un acuerdo. Yo creo que alguna gente ha pensado que era la traición de la agencia EFE a la profesión periodística, que esto no podía ser. O sea, hay una resistencia en parte de la profesión y de las empresas bastante grande a estos cambios, que también es importante. Porque, claro, es que sin esta tecnología
nosotros tampoco podemos competir. No digo que sea tecnología simplemente para fabricar cualquier tipo de basura, pero también hay tecnología que nos permitiría fabricar más rápido y más masivamente información. Entonces, yo creo que es también una manera de pensar, quizá, pues un poquito antigua, por decirlo así. Hay un freno de la nostalgia, hay una especie de nostalgia que se nota mucho en la profesión, en las propias algunas veces universidades. Hay una nostalgia de un antiguo tiempo en el que fuimos los amos del universo y este tiempo se murió. Pero yo es que creo que no es que el tiempo se muriera, sino que nosotros igual no supimos adaptarnos a los tiempos o no sabemos o nos está costando mucho. Pero sí que la tecnología tiene un papel básico, fundamental, y lo único que yo sigo viendo que cada vez va más deprisa y no siempre veo que la prensa va a la velocidad, igual que veo que en otras industrias sí, que esto también te diré que es una parte del sufrimiento, ¿no?, que puedo tener yo como periodista cuando trabajo con la banca o trabajo con las farmacéuticas y veo que van a otra velocidad. O sea, yo qué sé, el BBVA que tenéis ahí también en Colombia, pues es que tiene un área específica de inteligencia artificial. El Grupo Prisa no tiene un área de inteligencia artificial. Vamos, pero es que tampoco la tiene seguramente el tiempo, ni la tiene, ¿sabes? Entonces dices, bueno, sí, a lo mejor el New York Times, ¿no?, que siempre lo ponemos de ejemplo. Pero bueno, es que el New York Times es el New York Times. Si no te digo que haya que tener a 20 personas de inteligencia artificial, pero por lo menos tener a 2, a 3 investigando en eso. ¿De qué nos puedes...? No sé, digo eso como 20 ejemplos relacionados con lo que me preguntas. Claro, preguntan a través de vía Teams, ¿qué hacer en caso de que uno comparta una información falsa? Y yo complementaría esa pregunta también agregando que la distribución de la información falsa pues sí está poniendo en jaque al sistema informativo, pero creo que la difusión de información falsa alcanza unas dimensiones insospechadas en los chats privados. Entonces, cuando uno comparte información falsa en los chats privados, hay como una especie de precio que tienes que pagar socialmente con personas cercanas cuando corriges o cuando compartes información falsa. Entonces, creo que la pregunta va orientada como hacia eso. Sí, bueno, lo entiendo, pero yo es que creo que en esos asuntos, como si me da igual que compartir esa historia sea en grupos privados, que incluso si fuera en público, yo creo que lo más honrado es decirlo. O sea, me he equivocado, o sea, es un poquito en ese esquema que yo os presentaba antes de cómo se corta, hay un punto en el que hay alguien que primero no lo comparte, segundo se lo piensa 2 veces antes de compartirlo, tercero quizá faltaría este punto. Y si lo he compartido ya, pues intentar intervenir lo antes posible si me doy cuenta de que yo he sido parte de la cadena para intentar cortarlo. O sea, yo creo que eso es honrado, es lo lícito, lo justo y lo que uno debería hacer, aunque efectivamente tienes toda la razón de que a todos nos da vergüenza el asistir a que... Pero yo es que creo que esas cosas, al revés, no debería darnos vergüenza, debería ser motivo de orgullo. Yo me he equivocado y ya está, y pido disculpas y lo lamento mucho. Y además aprenderé que para la siguiente vez, o sea, esto está muy bien planteado en el catolicismo. Le recuerdo a la gente que en el pecado de la confesión no solo hay que confesar los pecados, hay que tener propósito de enmienda. El propósito de enmienda es muy importante. O sea, yo digo los pecados, lo digo, pero tengo el propósito de enmienda. Ese elemento es muy importante. Aquí también, ¿no? Copiar un poco el modelo, hay que decirlo, me equivoqué, lo siento mucho, pero tengo propósito de enmienda, porque eso sí tengo que llevarme el aprendizaje, ¿no? Claro. Hay una pregunta de Iván Casas. Algunas personas están diciendo que el audio se está perdiendo un poco en Teams, entonces, por favor, el equipo verificar si es así. Pregunta Iván Casas, sabiendo que la emoción domina la razón, ¿cómo apelamos los periodistas a las emociones de nuestra audiencia siendo razonables en ese proceso? Bueno, yo creo que la narrativa, que debería ser una técnica general que manejamos los periodistas, puede hacer eso perfectamente. Manejar la emoción, pues a través muchas veces de los titulares, sin caer en la manipulación.
O sea, yo creo que no es lo mismo, o sea, por supuesto que hay que tocar las emociones, pero se pueden tocar sin mentir, sin exagerar. O sea, yo no creo que estén reñidas. Es verdad que hay algunos elementos emocionales, que hay algunas técnicas o algunas técnicas narrativas que son más fáciles de activar, ¿no? Pero bueno, yo creo que también está en la habilidad profesional el saber. O sea, uno, de alguna manera, pues, cuando ya trata temas que son de actualidad, ya está influyendo en lo emocional, porque está en el momento emocional que tienen sus lectores y en el que tiene el mismo, ¿no? Pero yo creo que no está... Porque además el elemento racional se necesita. O sea, por mucha emoción que saquemos en en una noticia y demás, si no está el elemento racional detrás, pues no estamos hablando de periodismo, estaríamos hablando de literatura, seguramente, que bueno, también tiene su lugar en los periódicos o en la prensa, pero ya estamos hablando de otro tema. O sea, yo sí que creo que se puede hacer perfectamente, tener buenos textos emocionales, textos que apelen a la emoción algunas veces, incluso a emociones profundas, y no necesariamente, por supuesto, son fake news, vamos, por supuesto, hay textos preciosos periodísticos apelando a las emociones desde el arranque, desde el principio, que nos hacen llorar, que nos enternecen, yo creo que eso no tiene por qué, ni tienen por qué ser todos así, evidentemente, ni tampoco es un problema que sean así. Lo sorprendente y las emociones que mencionabas, pues son uno de los elementos que también son comunes a veces a la red. ¿Cómo hacer para producir informaciones, como dices, que generen emociones o sorprendan, pero que utilicen no a veces el sistema de la red, que es de distribución de información, que realmente pues lo único que hace es exacerbar a las personas en asuntos relacionados con política o con defensa de ciertos principios, y que lo que contribuye es a generar un clima malsano en la discusión en red? Bueno, yo creo que aquí hay varios, claro, no tiene una respuesta fácil, porque no es simple la posibilidad de respuesta a lo que preguntas, ¿no? O sea, yo creo que, sobre todo, vamos a ver, hay que conocer muy bien las mecánicas, o sea, un periodista en concreto debe conocer muy bien las mecánicas que hay debajo de todo esto. Yo por eso también me gusta hablar y me ha gustado y espero que os haya interesado hablar de cómo se fabrica, cómo se mueven, qué se estudia, porque creo que estudiando esto uno entiende mejor esas mecánicas y puede protegerse mejor y puede hacer un trabajo, en mi opinión, mucho mejor. Entonces, algunos elementos que pueden o se deben hacer, pues hay varios, ¿no? Hay un elemento que es mantener la calma, para empezar. Hay un elemento que es pensarse las cosas dos veces para seguir. Hay otro elemento que es darse cuenta de que no siempre los más alterados representan a la mayoría, sino simplemente pueden ser un grupo de alterados o incluso algunas veces un único alterado, que la manera de discutir hay que tener unas reglas en las que, por ejemplo, pues una persona que insulta, yo ya ni siquiera vuelvo a mirar un mensaje de esa persona, y en cambio si la discusión, a mí no me importa que sea pues una discusión dura o una discusión, eso a mí me da igual, porque yo no tengo ningún problema y discuto, pero en casos determinados, si hay un insulto, pues yo esa persona que no forma parte de... Hay gente incluso que yo no los bloqueo, ¿no? Pero se puede bloquear incluso, me parece bien. O sea, yo creo que hay elementos que, sabiendo cómo se manejan estas redes, pues bueno, son interesantes, son necesarios saber manejar, porque puede haber incluso momentos en que tengas que llamar a los abogados. O sea, puede haber un momento, oye, hay gente que amenaza de muerte o cosas que son delitos. También hay que saber distinguir muy bien qué es un delito o qué puede ser constitutivo de delito, pues para dejar constancia a la policía o llegar a un abogado o a la policía, como digo, que eso también puede ser. Entonces, bueno, el periodista yo creo que tiene una responsabilidad mayor que los ciudadanos, en el sentido de que debe ser más ecuánime y debe saberse manejar mejor en estos entornos que una persona cualquiera, ¿no? Se le supone que es un especialista en comunicación también, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay una responsabilidad mayor de conocer las redes, conocer bien las mecánicas, conocer bien los sistemas, conocer bien la manera de dialogar, conocer bien la manera también de denunciar, de bloquear, de utilizar la red, ¿no? En ese sentido, entonces, sí se necesita una parte de alfabetización, ¿cierto?
Desde el punto de vista del emprendimiento o de la innovación, ¿cómo alcanzar a grandes grupos de la población o alfabetizar a ciertos grupos para hacerlos sensibles sobre cómo funciona la discusión en la red? Bueno, no es fácil, pero yo creo que ahí los medios de comunicación tienen una gran labor. De hecho, hay muchos medios que están entrando justamente en la alfabetización mediática como parte de su responsabilidad social corporativa, que además es muy de los medios. Pues igual a los medios les corresponde más ayudar en una alfabetización mediática poblacional, que es una necesidad general, y a que los medios, aquí por ejemplo en España, hay una que está llevando a cabo A3 Media, que es una de las principales cadenas de televisión en España, a través de una iniciativa en la que nosotros colaboramos que se llama Levanta la Cabeza, que justamente es una iniciativa que tiene bastante que ver con la alfabetización mediática poblacional. También se está llevando cursos que está haciendo aquí Neutral o Maldita en los colegios. Están llevando cursos a colegios, a escolares de los distintos niveles, a universidades también, cursos específicos de alfabetización mediática, cursos similares a partes de lo que hemos visto hoy, de explicarle a la gente qué son las fake news, cómo funciona, qué tipos de fake news hay, cómo distinguir una parodia de una fake news. Bueno, ese tipo de cosas pues es que son necesarias porque la población no está preparada porque son nuevas. Estos retos que plantea ahora mismo, que he planteado yo en la ponencia de la ¿cómo se llama? La inteligencia artificial, por ejemplo, pues es que son retos nuevos. Es que yo esta semana pasada se ha lanzado una aplicación que ha lanzado una compañía israelí que se llama MyHeritage, en la cual tú pones cualquier foto y te la convierte en un vídeo esa foto, que la verdad es que da unos resultados impresionantes, ¿no? Sobre todo con las personas que ya han muerto, por ejemplo, que es un poquito para lo que va. Pero bueno, es que el resultado en realidad es tremendamente real. O sea, yo puse una foto, probé con una foto de mi abuelo, al que conocí afortunadamente todavía, y la verdad que a mí mismo me impresionó porque dije, si es que es mi abuelo, y consigues mover, ¿no? la cara, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, claro, tiene unos resultados ya tan reales que mañana puede salir el presidente de Colombia diciendo cualquier cosa y no lo distingues. O sea, es que no lo vas a distinguir. Entonces, ahí está también la habilidad, la propia persona nos tenemos que preparar de otra manera porque los signos de la mentira son nuevos. No son los mismos signos de la mentira que había antes. O sea, ahora la mentira viene más camuflada. Viene perfectamente camuflada, de hecho. O sea, mirad esa foto que de Putin, ¿no? Sentado ahí en el... Pues estoy seguro que esa foto es indistinguible de la realidad. O esas imágenes de la de Tom Cruise, por ejemplo. Tom Cruise no era Tom Cruise. Es que yo sé que a todo el mundo le habrá parecido Tom Cruise. Nuevos tipos de medios, como son estos chequeadores de la realidad, chequeadores de la realidad, como es en España, antes Neutral o Maldita. Seguro que en Colombia hay varios, en otros países hay varios, hay algunos internacionales. Y bueno, pues claro, es que se necesitan chequeadores, se necesitan gente que vaya certificando, gente de fiar, que sepa analizar esto, que es muy difícil. Es como los billetes falsos. Los billetes falsos cada vez han sido más sofisticados. Y ahora mismo hay algunas veces que el billete falso solo con una máquina especial o solo en un banco son capaces de distinguirlos. La población nos es complicado. Preguntan a través de Facebook Live, ¿los medios han logrado revitalizar en medio de la pandemia su presencia en la agenda del consumo de los usuarios en los dispositivos de pantalla? Pero ¿cómo mantener el vínculo de cara al futuro o ese vínculo de cara al futuro sin desnaturalizar los derroteros periodísticos en función del marketing digital? Bueno, yo creo que porque la base de todo sigue siendo la del periodismo. O sea, para mí es que la base sigue siendo que el producto periodístico es un producto creíble, sólido, estructuralmente bien hecho, narrativamente compacto, con fuentes de fiar, con mecanismos de control suficientes, con mecanismos de transparencia sobre las personas que lo ejercen y las compañías que son dueñas suficientes. O sea, yo creo que sin eso todo el marketing puede valer para un recorrido corto, como este refrán que dice que la mentira tiene las piernas muy cortas, ¿no? Efectivamente, la mentira tiene las piernas muy cortas. También las empresas fake o también los periódicos fake
o también los diarios. O sea, yo creo que si tú estructuralmente haces una apuesta de calidad, haces una apuesta, como digo, con controles suficientes sobre la veracidad de lo que publicas, sobre la transparencia de los salarios, de cómo cobran o no tus periodistas, de qué intereses puede tener la empresa en otros campos, etcétera, etcétera, pues bueno, eso puede protegerte bastante de las difamaciones y de que exista un problema, de que tengas un problema reputacional, ¿no? Pero desde luego lo primero para mí son que las prácticas periodísticas, yo creo que eso es de lo que menos hemos de cambiar. O sea, las prácticas básicas del periodismo, yo es que creo que eso, la mayor innovación sería que no se cambiaran, que no se cambiaran porque sí o de maneras algunas veces absurdas o algunas veces pues un tanto demasiado artificiales, ¿no? Y yo creo que si eso se consigue, de hecho, si os fijáis, algunos de los medios nuevos que están triunfando lo están haciendo con prácticas muy antiguas. O sea, aquí en España tenemos el Confidencial, que yo te diría que a mí me recuerda mucho a lo que hacíamos hace 20 años en el diario El Mundo cuando nació. O sea, están haciendo periodismo molesto, publican aquello que los demás, las empresas no quisieran que se publicara, aquello que los poderosos tampoco. Bueno, eso se llama periodismo, ¿no? O sea, siempre se llamaba así. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que lo están empezando a hacer algunas veces periódicos pequeños, nuevos, cabeceras nuevas, y los grandes, en cambio, han perdido parte de estas cautelas y la gente no es tonta. La gente lo distingue y lo nota y los acusa. Y en las revoluciones que hubo allá por el año 2011, si recordáis, uno de los más citados como acusados no eran solo los políticos, la banca y la prensa. O sea, acordaros de las manifestaciones que había en Brasil contra O Globo, las que había en España contra las cadenas de televisión, el diario El País y el diario El Mundo, las que había en Estados Unidos contra algunos diarios. O sea, los diarios, es verdad que no eran el principal enemigo, eran los políticos, el primero, el segundo los banqueros, el cuarto eran los medios. Y eso ya estaba en la población. La población ya les acusaba de una connivencia exagerada con los poderes. Y el periodismo siempre fue un contrapoder. Esa es su labor, ¿no? Independientemente que también tenga que ser un negocio y para sostenerse y demás, pero es un contrapoder. Si no es un contrapoder, entonces no es periodismo, es comunicación. Finalmente, hablemos un poco de los mecanismos institucionales de colaboración o regionales que se mencionaban alrededor de asuntos relacionados con la corrupción. Creemos que América Latina o Iberoamérica en general pues tiene un gran potencial por ciertas cosas históricas en común y el compartir la lengua. ¿Cómo ves esos mecanismos institucionales de colaboración para recobrar esa labor tan importante que tiene la prensa en sociedades democráticas como las nuestras? Bueno, yo creo que es básico lo que preguntas y de hecho hay algunos de los mejores ejemplos de innovaciones y de buen periodismo vienen justamente de alianzas diversas que ha habido y sobre todo muy especialmente en América de este tipo. O sea, hay muchos casos, la propia Fundación Gabo, como sabéis, ha premiado a unos cuantos de estos que son colaboraciones de periodistas mexicanos, venezolanos y colombianos, también unos argentinos, más chilenos, más no sé qué. O sea, esa colaboración transregional que además vamos a ver, si los corruptos son transnacionales, ¿cómo pueden defenderse? ¿Cómo los vas solo a vigilar desde sitios sin ayuda de otros países? Fijaros, muchos de los casos que ha habido en los últimos años en Latinoamérica famosos, en España también, han sido transnacionales. O sea, es gente que está operando en un país, pero que en realidad sus tentáculos, su corrupción, salta a otros. Por tanto, parece que en esa parte la vigilancia es necesaria. En otra parte, la unión de sitios más pequeños hace la fuerza. Ha habido muchos casos. Los papeles de Panamá son un caso, no solo de América, en este caso internacional, pero ha habido muchos casos como los papeles de Panamá, donde son varios medios los que se unen porque solos no podrían. Y también algunas veces, y tiene relación con otra pregunta que me hiciste antes, por ejemplo, este año el premio de innovación de la Fundación Gabo se lo ha llevado
una vigilancia a través de inteligencias artificiales de corrupción, en el que ahí no era tanto solo lo que se estaba haciendo entre países, sino también entre ingenieros, periodistas y estadísticos, ¿no? Que son un poquito los que han montado las inteligencias artificiales. O sea que la colaboración en general es básica, es una parte de la salida y de la solución al problema, indudablemente, y estas alianzas son, si siempre fueron necesarias, yo creo que son más necesarias que nunca. Y además hay pruebas recientes y concretas, o sea, esto no es una elucubración, no es un deseo, no son buenas palabras. Hay pruebas en los últimos años de que esto es así y que así funciona mejor que de manera individual. Perfecto. Creo que esas son todas las preguntas que hay a través de las diferentes plataformas. Le doy paso al señor decano, doctor Manuel González, para que él cierre a la lección inaugural. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor, por moderar este segmento de conversación, preguntas con el público de esta lección inaugural. Un agradecimiento profundo también a Mario porque bueno, pues realmente esta tarde tuvimos una verdadera lección de periodismo, cosa que era lo que realmente queríamos desde la facultad y desde la maestría. No son muchas las oportunidades en las que tenemos el gusto de compartir con una persona que mezcla de una manera verdaderamente fantástica la experiencia y la tradición del periodismo con una visión de futuro permeada de cosas muy positivas como una cercanía enorme con la tecnología, con mucha apertura al trabajo en equipo interdisciplinar, que además de todo lo ha puesto en funcionamiento pues, en su propia vida profesional. Entonces creo que ha sido muy interesante poder, digamos, escuchar en profundidad a este Mario Tascón que nos ha dejado tantas enseñanzas hoy. Hemos podido trabajar sobre un fenómeno muy natural en la vida de las personas y de las sociedades, ¿no? Que es esa tensión fuerte que históricamente ha habido entre la verdad y la mentira, ¿sí? Y trabajamos con periodistas en la facultad, en los medios de comunicación, en nuestro ambiente, que son los abanderados de la verdad. Y vemos cómo los interesados en la mentira, que son muchos también en la sociedad, que están, digamos que cobijados por diferentes tipos de ropajes, se han sofisticado. Hoy la mentira, que siempre ha sido, repito, parte de la condición humana, pero hoy la mentira se ha convertido en un fenómeno verdaderamente increíble, asombroso, que ha llegado a unos niveles de profesionalización que realmente creo que deben preocupar a la sociedad. Lecciones como la de hoy, reflexiones como las que plantea Mario, preguntas como las que generaron los miembros de esta audiencia, yo creo que no solamente deben quedar en el ámbito de la academia, sino que deben bajar a la sociedad, porque realmente el riesgo, y esto lo mencionaba al principio en el saludo que dirigía a las personas que participan en el evento, el riesgo que hoy tenemos como ciudadanos de quedar enredados en la mentira, en esa mentira con altos índices de verosimilitud, esa mentira peligrosa porque viene cargada de intereses oscuros, es muy grande. Realmente con la enorme potenciación que viene de la mano de la tecnología, la mentira puede en muchas ocasiones, y de hecho ha sucedido, triunfar. Estamos ahí, las personas dedicadas al estudio de la comunicación, los periodistas dedicados a la difusión de la verdad, a la formación de opinión pública, frente a un reto enorme. Esto simplemente pasa
por la sostenibilidad de las industrias, de las empresas mediáticas, que es una gran preocupación hoy también. Es como una batalla, ¿no? En donde realmente uno se da cuenta que es importante, es necesario sofisticar el armamento para dar la verdad, porque los que están al lado de la mentira realmente lo han hecho de manera consistente y tienen un nivel de desarrollo muy alto. En ese sentido, muy importante que podamos compartir con la sociedad, con nuestras familias, con nuestros estudiantes, con los colaboradores con los que trabajamos en diferentes proyectos, ideas como las que hoy se han compartido en el marco de esta lección inaugural de la maestría en periodismo de comunicación digital. Yo creo que es parte de la responsabilidad social de la academia, solamente de los medios, educar a las audiencias, educar a los ciudadanos, mostrarles esta gran parafernalia de mentira que se ha solidificado en tiempo contemporáneo en nuestras sociedades, y mostrar a través también de esta evidenciación el valor de la información, el valor de la verdad, el valor de los periodistas, el valor de los medios de comunicación. Y no me refiero a los medios tradicionales, no me refiero solamente a los grandes nombres como Tiempo, como El País o Caracol. Me refiero a todos aquellos medios que incluso en el ambiente digital están dando la pelea, están dando una lucha profunda por poder colocar cosas ciertas y orientar a la sociedad. Por supuesto, desde diferentes posiciones y con sesgos. Creo que eso es parte de la normalidad. Lo que no es parte de la normalidad es dejarse ganar la batalla por la mentira. En ese sentido, Mario, yo creo que hemos logrado, Víctor, Augusto, hemos logrado el objetivo que queríamos con esta sesión. Creo que hemos profundizado en nuestro momento, yo creo que hemos generado reflexión, yo creo que hemos mostrado que hay alternativas y que el tamaño del problema es mayúsculo. Ahora pues simplemente resta hacer el trabajo que viene en otros espacios, desde la academia hasta los ambientes profesionales, para que estas ideas, digamos que echen raíces y permitan que haya frutos más adelante, ¿no? Y los frutos en el fondo serán propuestas, serán proyectos, serán ideas, para poder equilibrar un poco esta balanza que, como digo, es histórica, hoy toma unos tonos preocupantes para la sociedad. De verdad es un gusto poder escucharte, Mario. Víctor, muchas gracias. Augusto, por la preparación del evento. Para todo el equipo de producción, a todos los asistentes. Esperamos que hayan tenido una sesión provechosa, iluminadora, y bueno, nos veremos próximamente en otro evento de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Una buena tarde, una buena noche para ti, Mario, en España, y que todos tengan un estupendo resto de semana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego, hasta la próxima.